térmica funcione, ¿sí?, requiere al menos dos fuentes, o sea, una fuente caliente y una fuente fría. La máquina funcionará tomando calor de la fuente caliente, o sea, el Q1, entregará trabajo, este L que vemos acá, y siempre va a ceder una parte del calor Q1 a la fuente fría, ¿sí? A ver, lo que quiere decir esto que en definitiva de todo este calor, el Q1, solamente aprovechamos una parte, ¿sí? Porque siempre se va a ceder parte del calor a la fuente fría. De acuerdo, a ver, de acuerdo. De acuerdo al primer principio, podemos establecer que todo lo que entra, la energía que entra en la máquina térmica, ya estaría con signos, va a ser igual a la que sale. O sea que podemos poner que Q1 va a ser igual a L más Q2. ¿Sí? O sea, la energía que entra, en este caso en forma de calor, Q1, va a ser igual a la energía que sale de la máquina térmica, L, ¿sí?, como trabajo, más Q2, que sería un calor, ¿sí? O sea que si paso para el otro lado, me queda Q1 menos Q2 igual a L. ¿Sí? Esto ya tiene signos. Ya están colocados los signos, ¿no? Por eso me queda Q1 menos Q2 igual a L. Y el rendimiento térmico, o sea, el rendimiento térmico lo vamos a determinar como el trabajo sobre el Q1. ¿Qué es esto? Lo que yo obtengo, ¿sí?, es el trabajo, que es lo que yo necesito, ¿no? O sea, en definitiva, de una máquina térmica yo necesito el trabajo. Entonces va a ser el trabajo dividido lo que aporto. El aporte que hago es el aporte de calor Q1. Eso me va a dar el rendimiento de la máquina térmica, ¿sí? Si reemplazo, como L es Q1 menos Q2, reemplazo L por Q1 menos Q2, me va a quedar sobre Q1 y hago distributiva, me va a quedar que el rendimiento lo puedo calcular como 1 menos Q2 sobre Q1. ¿Sí? ¿Está bien? Tengan en cuenta que acá habría que ponerlo en módulo, ¿sí?, porque ya los signos están contemplados, los contemplé en esta fórmula que está acá. O sea que los signos están contemplados, sería 1 menos el módulo de Q2 sobre Q1, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Va bien? Después, no solamente Carnot enunció el segundo principio, sino que también tenemos el enunciado según Kelvin, ¿sí?, eso, que dice que es imposible obtener trabajo mecánico de una porción de materia enfriándola a una temperatura inferior al más frío de los cuerpos que lo rodean. Es el enunciado de Carnot expresado en forma negativa, ¿sí? El enunciado de Planck: no es posible construir una máquina a funcionamiento periódico que no haga otra cosa que elevar un peso y enfriar un recipiente, ¿sí? Como puede verse, por comparación, no es más que una forma negativa del enunciado de Carnot. Estos dos enunciados son, como vimos recién, están relacionados con el enunciado de Carnot. Pero aparece también el enunciado de Clausius, que acá en definitiva habla de la dirección del proceso. Y lo que nos dice: el calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una determinada temperatura a otro a temperatura superior. ¿Qué es esto lo que está diciendo Clausius? Que si el calor no va a poder pasar de por sí solo de la fuente fría a la fuente caliente. Siempre es al revés el proceso, ¿no? O sea, los cuerpos se enfrían, nunca se va, en realidad, o sea, por lo que hablábamos de la taza de café va a pasar el calor va a pasar de la taza de café a la atmósfera, ¿no? O sea, se va a ir enfriando. Pero nunca va a pasar al revés, o sea, que el calor pase de por sí solo de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Está bien? A ver, o sea, esto significaría
que si pasara esto, en el caso de Clausius, la fuente fría se estaría enfriando y la fuente caliente se estaría calentando, ¿no? O sea, esto en definitiva no es posible que suceda, ¿sí? Para que en realidad el calor, como decíamos recién, no puede pasar de la fuente fría a la fuente caliente de por sí solo, ¿no? Como dice acá. El calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una determinada temperatura, de un cuerpo a una determinada temperatura a otro de temperatura superior. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos de alguna forma hacer que pase el calor de la fuente fría a la fuente caliente, lo que tenemos que hacer es interponer una máquina frigorífica, ¿sí? Una máquina frigorífica es lo mismo que si fuera una heladera, ¿sí? O un equipo de aire acondicionado frío, ¿no? Frío-calor. Entonces fíjense que si yo, para poder pasar calor de la fuente fría a la fuente caliente, necesito incorporar una máquina frigorífica. La máquina frigorífica va a recibir trabajo, ¿sí? Va a absorber calor de la fuente fría y va a pasar calor a la fuente caliente. Otra vez, si aplicamos el principio de conservación de la energía, toda la energía que ingresa es igual a la energía que egresa. Fíjense que acá tenemos Q1, ¿sí? Va a ser igual a L más Q2. Y acá aparece el concepto de coeficiente de efecto frigorífico, ¿sí? Que es la relación entre Q2, que es lo que yo estoy enfriando, ¿no? La cantidad de calor que estoy extrayendo para enfriar, dividido el trabajo que yo le aporto, el trabajo que yo aporto, ¿no? A ver, ¿alguna duda, consulta? ¿Hasta acá? Bien. Por ahora no, profe. Sería como un rendimiento, ¿no? ¿O sí? Lo que pasa es que en la máquina frigorífica ya no hablamos de rendimiento, hablamos de coeficiente de efecto frigorífico, ¿sí? Fíjate que el rendimiento en la máquina térmica, una cosa que es importante, en la máquina térmica que vimos acá, el rendimiento, si hacemos L sobre Q sub 1, como una parte de Q sub 1 se va a la fuente fría, L siempre va a ser menor que Q sub 1. Por lo tanto, el rendimiento, siempre el rendimiento de una máquina térmica va a ser menor que 1. ¿Eso está claro? El coeficiente de efecto frigorífico depende, podría ser mayor que 1, ¿sí? Fíjate que acá te queda Q sub 2 sobre L, eso no depende de la máquina frigorífica. Pero bueno, es comparar cantidades, ¿no? Estamos comparando cantidades de energía en este caso, ¿sí? Si lo mirás por ese lado, estamos comparando cantidades de energía. Hay dos cosas entonces que tienen que quedar claras. La máquina frigorífica, como dijimos, el rendimiento siempre va a ser menor que 1, ¿sí? Y la máquina frigorífica, no, la máquina térmica, no sé si dije frigorífica. La máquina térmica, el rendimiento siempre va a ser menor que 1 en la máquina térmica y va a funcionar según un ciclo. ¿Se acuerdan lo que era un ciclo? ¿Alguien me puede decir lo que era un ciclo? Cuando vimos transformaciones. A ver, un ciclo era si teníamos un diagrama presión-volumen. Presión-volumen era una transformación cerrada, ¿sí? O sea, si teníamos que tener una transformación cerrada para que haya un ciclo, ¿está bien? La máquina térmica, para que funcione, tiene que trabajar mediante un ciclo. La máquina frigorífica también tiene que tener va a desarrollar un ciclo, ¿está bien? Bueno, sigamos entonces. Equivalencia entre los enunciados. Esta, en definitiva, es una comparación que se hace entre los enunciados de Carnot y de Clausius, ¿sí? El de Carnot, a ver, ¿cómo se hace esta comparativa o esta comparación entre los enunciados? Primero se supone, por ejemplo, como vemos acá, Carnot verdadero y Clausius falso, ¿no? O sea, hago la suma de los dos
y me va a tener que dar en realidad me va a tener que dar algo que no existe, porque, a ver, acá lo vamos a analizar. Fíjense, si pongo Carnot verdadero, habíamos dicho que Carnot decía que para que una máquina térmica funcione, iba a absorber calor de la fuente caliente, iba a entregar trabajo e iba a ceder calor a la fuente fría, como vemos acá. Este es el enunciado según Carnot. ¿Y Clausius qué decía? Que era imposible de que pase de por sí solo el calor de una fuente fría a una fuente caliente, ¿sí? Si yo combino estos dos casos, fíjense que acá está colocado Q sub 2, es lo mismo que yo hiciera esto y pasara Q sub 2, el calor Q sub 2 pasara directamente a la fuente caliente, o sea que es lo mismo que la fuente fría no existiera. Entonces, como resultado de esta instalación me va a quedar una fuente caliente, ¿sí? Y que se entrega trabajo, que entrega trabajo directamente a una máquina térmica que no funciona con una fuente fría. Y esto en realidad contradice el teorema de Carnot, ¿sí? O sea, este resultado que vemos acá contradice el teorema de Carnot, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacerlo de nuevo, pero ahora vamos a hacerlo esa demostración con un Carnot falso y un Clausius verdadero. Carnot falso es esto, ¿sí? O sea, fíjense que acá me está faltando la fuente fría, por eso esto es Carnot falso, y esto sería Clausius verdadero, porque Clausius decía que no podía pasar esto, pero para poder yo en realidad pasar calor de la fuente fría a la fuente caliente necesito una máquina frigorífica. Entonces fíjense que en este caso, si yo, si yo trabajo con esta instalación en conjunto, imagínense que esto es una instalación en conjunto, L y L, ¿qué pasa? Suponemos que son el mismo valor. Entonces el trabajo que entrega la máquina térmica lo consume la máquina frigorífica, por lo tanto no hay trabajo, ¿sí? Y después si hacemos acá, si analizamos lo que está pasando acá, acá tenemos Q sub 1 menos Q sub 2, y acá, de acuerdo al signo, sería, o sería al revés. Acá podríamos poner un menos, de acuerdo al signo, ¿no? Que eso lo adoptamos nosotros. Menos Q sub 1, de acuerdo al signo de la flecha estoy viendo, ¿no? Y si lo pongo como positivo, quiere decir que el resultado va a ser hacia arriba. Entonces me queda Q sub 1 menos Q sub 1, se van, ¿sí? Este Q sub 1 con este Q sub 1 se va, y me queda más Q sub 2. Y acá tengo Q sub 2. Como dijimos que L se iba con L, toda esta instalación se transforma en un Clausius falso. O sea, como que estaría pasando calor directamente de la fuente fría a la fuente caliente de por sí solo, ¿sí? O sea que, en definitiva, esto es una forma de demostrar que hay una equivalencia entre los dos enunciados, entre el enunciado de Carnot y el de Clausius, ¿sí? O sea, si uno lo plantea uno negativo, o sea, lo plantea uno falso y uno verdadero, el resultado siempre va a dar un enunciado falso. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No sé si lo llegaron a entender. ¿Alguna pregunta? Escucho, chicos, ¿eh? Si tienen alguna duda, consulta o seguimos. No, por ahora se está entendiendo. Bien, sigamos. Irreversibilidad. Bueno, las causas de irreversibilidad, a ver, las máquinas térmicas, en definitiva, las máquinas térmicas reales, se producen irreversibilidades, ¿sí? Hay distintos tipos de irreversibilidades o causas de irreversibilidad, y acá estamos nombrando algunos ejemplos. Un ejemplo de causa de irreversibilidad es el rozamiento. Bueno, seguimos. Una causa de irreversibilidad es el rozamiento, ¿sí? El rozamiento que va a existir en las máquinas térmicas, porque las máquinas térmicas son reales. Entonces,
Ese rozamiento, por ejemplo, en un motor de combustión interna, va a ser el rozamiento que existe entre los aros y el cilindro, entre el pistón y el cilindro, o entre los metales de biela y el cigüeñal, o los apoyos del cigüeñal en las bancadas. Pero esos son todos rozamientos. Por supuesto, el motor está lubricado, para eso lleva aceite, ¿no? Pero siempre va a haber un rozamiento, ¿está bien? Esos rozamientos, que son rozamientos del tipo mecánico, son causas de irreversibilidad, ¿está bien? Porque es parte de la energía que yo invierto, que en realidad no la utilizo, se desperdicia en esas causas de rozamiento, ¿no? Por eso es tan importante en termodinámica. Nosotros todo esto lo estudiamos en detalle para evitar no la vamos a evitar, pero disminuir al máximo posible esas causas de irreversibilidad. Otra causa de irreversibilidad es la resistencia eléctrica, ¿sí? Otra causa es la viscosidad, o sea, nosotros en las máquinas térmicas nos interesa mucho tanto la viscosidad como el rozamiento, ¿no? La viscosidad es la resistencia a fluir que tienen los fluidos. Entonces, esa viscosidad genera es una causa de irreversibilidad, ¿está bien? O sea, que en los fluidos va a generar en realidad a ver, ¿qué es la viscosidad? Va a ser el rozamiento de las partículas del mismo fluido, con el mismo fluido o con las paredes sobre lo cual se está desplazando el fluido, ¿no? Imagínense que si tengo, por ejemplo, en una cañería, si yo tengo una cañería, el fluido se va a ir trasladando, ¿no? Entonces acá, si uno hiciera el diagrama de velocidades tendría esta forma en una cañería, donde las velocidades van variando. Muy cercano a la pared, la velocidad del fluido es igual a cero, ¿no? Si está pegada la partícula a la pared. Ahí va a ir aumentando y esto sigue un perfil determinado. Esto lo tienen que haber visto en mecánica de los fluidos, pero si es el flujo puede ser, en realidad puede ser turbulento o laminar, y de ahí va a surgir un perfil determinado de velocidades, ¿sí? No quiero entretenerlos mucho con esto, pero esto es por la viscosidad, ¿sí? Eso tiene que ver con la viscosidad. Dentro de la turbina también va a haber efectos de viscosidad del fluido, ¿no? Que eso también va a ser una causa de irreversibilidad. Y después está la histéresis magnética, que no vamos a entrar en mucho detalle. Y otras causas de irreversibilidad, como por ejemplo la transmisión de calor, ¿sí? La transmisión de calor, ¿a qué se refiere? Si yo dejo si yo tengo un cuerpo a una temperatura más elevada, por ejemplo, que la atmósfera, si lo dejo enfriar de por sí solo, ¿sí? Tengo una temperatura T-1 más alta que la temperatura atmosférica, si lo dejo de enfriar de por sí solo, estoy perdiendo la posibilidad de aprovechar o de generar trabajo. ¿Me siguen lo que digo? O sea, ¿por qué? Porque yo podría haber interpuesto una máquina térmica y haber generado trabajo. Si lo dejo enfriar por sí solo, el calor pasa de la fuente caliente a la fuente fría de por sí solo y desperdicio la posibilidad ¿cómo se llama?, de producir trabajo, ¿sí? Si quisiera recuperar la temperatura del cuerpo A, lo que tendría que incorporar es una máquina frigorífica, pero como tengo una máquina frigorífica, necesito entregarle trabajo. Entonces, a ver, cuando hay un proceso de transmisión de calor, ¿sí?, vamos a tener una causa de irreversibilidad. Y otra causa de irreversibilidad es la difusión de gases. Acá tampoco vamos a entrar en mucho detalle, ¿sí? Pero me interesa entonces que esté claro que a nosotros, en realidad en termodinámica, nos interesa mucho como causa de irreversibilidad de las que vimos, el efecto del rozamiento, el efecto de la viscosidad y la transmisión de calor, ¿sí? Bueno, seguimos con reversibilidad e irreversibilidad.
las transformaciones reales. Todas las transformaciones reales son irreversibles. Esto es lo que yo les decía. En la naturaleza solo existen transformaciones reales, ¿sí? O sea, en la práctica las transformaciones son todas reales, por lo tanto van a ser irreversibles. Las ideales son las que nosotros suponemos para hacer estudios en determinadas ocasiones. El ciclo termodinámico reversible. Yo les había dicho, una máquina térmica para que funcione tiene que desarrollar un ciclo, ¿sí? Cuando un ciclo termodinámico es reversible, solamente si está compuesto por todas transformaciones reversibles, ¿sí? Todas las transformaciones que se encuentran en ese ciclo tienen que ser reversibles. Después tenemos acá en contraposición ciclo termodinámico irreversible. Si está compuesto por alguna transformación irreversible, el ciclo es irreversible. No sé si quedó claro. Acuérdense lo que era el ciclo, ¿no? Fíjense, si yo tengo varias transformaciones, si yo tuviera estas transformaciones, ¿qué pasa? Si una de las transformaciones que tengo acá es una sola que sea irreversible, todo el ciclo es irreversible. Para que el ciclo sea reversible, toda esta transformación, esta y esta, tienen que ser reversibles para que el ciclo sea reversible. ¿Está claro? Profe, entonces, lo de la reversibilidad siempre es una situación ideal. En la realidad no pasa, ¿no? No, en la realidad no, exactamente. Tal cual. Listo. Y después, máquina térmica reversible. Fíjense que acá hay un esquema de una máquina térmica reversible. En la máquina térmica reversible pasa lo siguiente, ¿ven cómo está acá? La máquina térmica reversible absorbe, olvídense un poquito de esto que está acá, que es la máquina frigorífica reversible. Pero en la máquina térmica reversible absorbe una cantidad de calor Q1, entrega trabajo y entrega una cantidad de calor Q2 a la fuente fría. Si la máquina térmica es reversible, yo tengo la posibilidad de colocar una máquina frigorífica reversible, de forma tal de restituir el universo termodinámico a la condición inicial. Fíjense que el calor que le saqué acá lo restituyo con el calor que entrego acá a la fuente caliente. Y acá lo mismo, con el calor que se entrega en Q2 es igual al Q2 que entrega la máquina frigorífica. Entonces, si yo tengo una máquina térmica reversible, ¿sí? Y trabajo no habría, o sea que las modificaciones energéticas se pueden restituir a la condición inicial de alguna manera, colocando una máquina frigorífica reversible, si yo tuviera una máquina térmica reversible. ¿Está bien? No sé si quedó claro el concepto. Si esto no sucedería si tuviera una máquina térmica irreversible, ¿no? Las condiciones energéticas no las podría restituir a la condición inicial, ¿sí? Siempre habría un trabajo de más que tendría que hacer por causa de las irreversibilidades. Bueno, vamos a ver el teorema de Carnot. A ver, acá es importante a medida que cuando estudien esta unidad que no se mezclen, porque Carnot aparece varias veces. Fíjense que vimos el enunciado del segundo principio según Carnot. Bueno, en el enunciado del segundo principio según Carnot decía una cosa, ¿sí? O sea, hablaba el enunciado del segundo principio que para que una máquina térmica funcione debe haber una fuente caliente, una fuente fría, va a absorber calor de la fuente caliente, cede calor a la fuente fría y entrega trabajo. Ese es el enunciado de Carnot. Pero acá aparece el teorema de Carnot, que dice otra cosa, no dice lo mismo que el enunciado de Carnot. Les digo para cuando lo estudien, no se confundan, ¿no? Y el teorema de Carnot dice otra cosa, dice enunciado, toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor o igual que el de la máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes. ¿Sí? O sea, el rendimiento de la máquina térmica, cualquier máquina térmica, va a ser siempre menor o igual que el rendimiento de la máquina térmica reversible. ¿Se entiende el enunciado? Lo que me está diciendo. No sé si quedó claro el enunciado del teorema de Carnot. Sí, sí. Bueno, la demostración de este teorema se hace por el absurdo, ¿sí?
Entonces, la demostración por el absurdo, vamos a suponer que el rendimiento de la máquina térmica, vamos a suponer lo contrario, el rendimiento de la máquina térmica, de cualquier máquina térmica, va a ser mayor que el rendimiento de la máquina térmica reversible. Este es el absurdo que nosotros planteamos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tengo una máquina térmica reversible y una máquina térmica que no es reversible, ¿no? Supongamos que es una máquina térmica cualquiera, no sabemos, pero supongamos que no es reversible. La máquina térmica reversible absorbe Q1 y cede Q2 y entrega trabajo. Y la máquina térmica que no es reversible absorbe Q1', cede Q2' y entrega trabajo. Fíjense que el trabajo que entregan las dos máquinas térmicas es el mismo, ¿no? Para la demostración. Entonces, si determino el rendimiento de la máquina térmica que no es reversible de esta máquina térmica, tendría que hacer L sobre Q1', que es lo que aparece acá. El rendimiento de la máquina térmica reversible va a ser L sobre Q1, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Como dijimos que L y L eran iguales, se simplifica y me va a quedar, si esto lo paso para el otro lado, me queda, y para este lado de acá, me queda que Q1 es mayor que Q1'. ¿Sí? Hasta acá va bien, o sea, que sigamos a esto que está acá. Lo segundo que podemos ver es que el trabajo L lo podemos calcular como Q1 menos Q2, que es esto que está acá. Esto es para la máquina térmica reversible. Como el trabajo en las dos es la misma, va a ser Q1' menos Q2' también, ¿sí? Por lo tanto, de acá podemos deducir que Q2, ¿sí? Q2 tiene que ser mayor que Q2', porque fíjense que de esta conclusión que sacamos acá, Q1 es mayor que Q1'. ¿Sí? Esta conclusión. Para que se dé esta igualdad, Q2 tiene que ser mayor que Q2'. ¿Se entiende? O sea, a partir de la primera conclusión, hacemos la deducción de la segunda conclusión. ¿Sí? Ahí hay una duda consulta, no sé si se entendió. O sea que Q1 estamos demostrando por el absurdo, ¿no? O sea que acá me está diciendo que Q1 es mayor que Q1' y Q2 es mayor que Q2'. ¿Sí? A ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir avanzando. Reemplazo la máquina térmica reversible por una máquina frigorífica reversible. ¿Sí? La máquina frigorífica reversible va a consumir L. ¿Sí? Entrega Q1 a la fuente caliente y absorbe Q2 de la fuente fría. ¿Sí? Entonces, el trabajo, como habíamos dicho, L lo podíamos determinar como Q1 menos Q2, ¿sí? Q1 menos Q2, y el que va a ser igual, como habíamos dicho acá, a Q1' menos Q2'. O sea que, de alguna manera, si ustedes se fijan y analizamos esta instalación que nos quedó, a ver si se llega a entender esto. Si analizamos esta instalación, a ver, trabajo en esta instalación, ¿no? Que está acá, esta. Lo importante es entender esto, ¿no? En esta instalación que vemos acá, hay trabajo como resultado de toda la instalación. ¿Queda trabajo? No, porque exactamente, no va a haber trabajo. Lo que sí estamos viendo que pasa calor, ¿sí? Hay intercambio de calor, porque acá hay Q2 y Q2', ¿sí? O sea, fíjense que si hacemos Q2 menos Q2', como teníamos acá, Q2 menos Q2', esto en definitiva, a ver, va a ser una cantidad de calor que está pasando hacia la fuente fría a la fuente caliente por sí solo. Fíjense que, a ver, si analizamos acá de este lado, me queda Q1 y Q1', ¿sí? Y si hago la diferencia, Q1 menos Q1', me está desplazando el calor de la fuente fría a la fuente caliente. ¿Por qué? Porque Q1 menos Q1' es igual a Q2 menos Q2'.
Entonces, todo esto que teníamos acá, se va a transformar esta instalación en esto que tenemos acá. O sea, esto que era, esto en contradecía el resultado de todo esto. ¿Qué enunciado contradecía el enunciado de quién? De Clausius, exactamente. O sea que fíjense que nosotros partimos de un absurdo, esto se hace demostración del absurdo, y llegamos a un absurdo de nuevo, que esto contradice de manera Clausius. ¿Se entendió alguna duda? Dígame si esta resultado está en contradicción con el enunciado de una explicación Clausius. No sé si entendieron o hay alguna consulta. A ver, chicos, dígame si entendieron, si no se nos entendió algo, lo volvemos a explicar. ¿Sí? ¿Quedó clara la demostración? Sí, se entendió, profe. Bueno, si se entendió, seguimos avanzando. Bien. Consecuencia del teorema de Carnot. Todas las máquinas térmicas reversibles que funcionan en las mismas fuentes tendrán el mismo rendimiento. Y en consecuencia el rendimiento de una máquina térmica reversible será independiente del fluido intermediario del ciclo termodinámico que describe el fluido intermediario de los dispositivos mecánicos que se utilizan en la máquina. Por lo tanto, el rendimiento de la máquina térmica reversible, fíjense que dice reversible, ¿no?, será función únicamente de la temperatura. O sea que si nosotros tenemos una máquina térmica reversible, el rendimiento lo puedo calcular en función de la temperatura, ¿sí? Pero solamente cuando la máquina térmica es reversible. ¿Está bien? A ver, fíjense que otra vez aparece consecuencia del teorema de Carnot, ciclo de Carnot. O sea que otra vez aparece Carnot acá, ¿no? O sea, eso es lo que les decía. Tengan cuidado cuando estudien, que no se les mezcle, ¿no?, que es cada cosa. El ciclo de Carnot. Carnot, a ver, en su momento estudió las máquinas térmicas y piensen que al principio las máquinas térmicas lo que se valoraba era hacerlas funcionar, después que tuvieran el rendimiento mayor posible. Para que el rendimiento sea lo mayor posible teníamos que hablar de una máquina térmica reversible, ¿no? En ese momento pensar en la máquina térmica reversible no existe, tratar de que sea lo más parecido a la máquina térmica reversible, ¿no? Y Carnot ideó un ciclo que se llama ciclo de Carnot, buscando ese ciclo reversible, ese ciclo ideal, que estaba constituido por dos adiabáticas y dos isotermas. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta sería una isoterma, esta sería otra isoterma, esto sería una dieta. Y fíjense que acá esta dirección está medio complicada. Esto complica un poco los números. A ver, acá les voy a pedir que presten atención a una cosa, porque acá están los números 1, 2, 3, 4. Y esta temperatura, esta es una isoterma. Acá se intercambia calor a temperatura T1 y acá se intercambia calor a temperatura T2. ¿Se entiende? Entonces tengan cuidado con la temperatura. Sí, que acá T1 significa esta temperatura que tenemos en la isoterma en rojo. Y T2 es la temperatura de la isoterma que tenemos acá en azul. Claro, ojo con esto. A ver, estoy tratando de aclarar este esquema. Por ahí hubiera sido mejor ponerle acá A, B, C, D. Sí, lo tendría que, habría que cambiarlo eso para que sea más claro. Fíjense lo que está diciendo Carnot. O sea, esto sería T1, la máquina térmica.
este sería el Q sub 1, esto sería L, esto sería el Q sub 2 y esto sería T2. ¿Sí? Esto es la máquina térmica que crea Carnot y el ciclo, que es lo que está acá adentro, es este, constituido por 2 adiabáticas, como les decía, y 2 isotermas. ¿Sí? Entonces repito, tengan cuidado que esta T1 y esta T2 corresponden T1 a esta isoterma y esta T2 corresponde a esta isoterma que está acá. ¿Sí? De 1 a 2 la transformación es isoterma. Lo que tenemos que calcular es el rendimiento. ¿Sí? Entonces fíjense, de 1 a 2 la transformación es isoterma. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la unidad anterior cómo calculábamos la transformación del calor intercambiado en una transformación isotérmica? Era Q1 va a ser igual a R, esto por unidad de masa, por T1 por logaritmo natural de B2 sobre B1. T1 es esta temperatura. ¿Sí? De 3 a 4, también la transformación es isotérmica. Por lo tanto, el calor el módulo, acá lo vamos a calcular en módulo, va a ser R por T2 menos, por el logaritmo natural de B3 sobre B4. Entonces, si aplicamos la fórmula de rendimiento, que era 1 menos el módulo de Q2 sobre Q sub 1, reemplazamos ahora Q sub 2, que vale el módulo R por T2 por logaritmo natural de B3 sobre B4, y reemplazamos Q sub 1, que vale R por T1 por logaritmo natural de B2 sobre B1. Acá simplificamos esto con esto. Y ahora vamos a analizar las adiabáticas. Fíjense que acá hay que estar atentos, ¿no? Porque dice en la adiabática, cuando vamos, adiabáticas tenemos de 1 a 4 y de 2 a 3. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo iba a preguntar si el ciclo pasa de 1 a 2, de 2 a 3, Sí, de sí, 3 sí. a 4. Claro, Entonces, 1, 2... el logaritmo ahí del Q2, ¿no tendría que ser B4 sobre B3 para que tenga sentido el módulo? No, porque el módulo de desarrollo, o sea, en definitiva sería, si fuera B4 sobre B3, no estaría en módulo, estaría el Q2 directamente con el signo y te daría con signo negativo, no sé si me seguís. Sí, sí, por eso. O sea, para que sea en módulo, el resultado tenés que poner B3 sobre B4, para que te dé positivo, si no, no te da positivo, no sé si me seguís. Sí, por eso, claro, está bien. Por eso preguntaba, o sea, usted cuando puso la barra de módulo es para invertir el orden del logaritmo, digamos. Porque fíjate que el rendimiento es 1 menos el módulo de Q2 sobre Q sub 1. Esta fórmula que yo les había dicho al principio ya tiene los signos incorporados, por eso no puedo volver a colocarle el signo. Entonces la fórmula es 1 menos el módulo de Q2 sobre Q sub 1. Por eso acá puse el módulo de Q sub 2. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces volvemos a las transformaciones que quedan. Acá tenemos dos transformaciones adiabáticas, que es la de 2 a 3 y la de 4 a 1. Se va a cumplir que la T por B a la K menos 1 era igual a constante. Esto también lo vimos en transformaciones adiabáticas. Esto que vemos acá es fíjense que el ciclo de Carnot está considerado como un ciclo reversible. Por lo tanto, esto es una adiabática reversible y actúa un gas perfecto. Entonces puedo aplicar T por B a la K menos 1 igual a constante. Entonces fíjense, en el punto 2, ¿sí? La temperatura vale T1. Acá les decía que tengan cuidado con... Entonces me queda T1 por B2 a la K menos 1. Y en el punto 3, porque voy de 2 a 3 acá, va a ser la temperatura 2, ¿sí? Por B3 a la K menos 1. Ven que queda T2 por B3 a la K menos 1. Ahora voy de 4 a 1. Entonces, acá en 1 tengo T1 por B1 a la K menos 1, ¿sí? Tengo la temperatura T1 que va a ser igual a T2, ¿sí? Porque acá tengo T2 por B4 a la K menos 1, ¿sí? Si uno divide miembro a miembro, me va a quedar T1 y T1 se simplifican. Me queda B2 sobre B1 a la K menos 1 y de este lado me queda B3 sobre B4 a la K menos 1. Se simplifican los K a la menos 1 y me queda B2 sobre B1 es igual a B3 sobre B4. Entonces fíjense que acá tenemos
B2, B1 y B3, B4. O sea que acá también podemos simplificar esto con esto que está acá. Por lo tanto me queda esta fórmula que vemos acá, donde el rendimiento para la máquina térmica reversible es 1 menos T2 sobre T1. Esta fórmula, anótensela si quieren en algún lado, pero con la salvedad que es únicamente para ciclos reversibles. ¿Está claro? O sea, esta fórmula que tiene las temperaturas solamente sirve para ciclos reversibles. Esta, para máquinas térmicas reversibles. Esta que vemos acá es para cualquier máquina térmica, ¿sí? Esta es para cualquier máquina térmica y esta es para la máquina térmica reversible. ¿Se entiende hasta acá? Sí. A ver. Otra cosa bueno, que mediante el segundo principio podemos ver es la escala absoluta de temperatura, ¿sí? Que se conoce como una escala termodinámica y es independiente de la sustancia utilizada. ¿Sí? A ver, aplicando el segundo principio se buscó de alguna manera independizarse, ¿sí? En los termómetros de la sustancia empleada. Entonces se pensó en la máquina térmica reversible. Fíjense que en una máquina térmica reversible se va a cumplir que 1 menos Q2 sobre Q sub 1, el rendimiento calculado por esta fórmula, tiene que ser igual al rendimiento 1 menos T2 sobre T1. Esto es para la máquina térmica reversible. Fíjense que esto se simplifica con esto y esto se va con esto, el menos con el menos. O sea que para la máquina térmica reversible también puedo aplicar que Q2 sobre Q sub 1 es igual a T2 sobre T1. Esto se cumple solamente en la máquina térmica reversible. ¿Está bien? Esta es otra expresión que solamente se va a cumplir para la máquina térmica reversible. Entonces, lo que yo les decía, acá, considerando una máquina térmica reversible, el rendimiento es función de la temperatura según Carnot, esta fórmula que vimos recién, ¿sí? O sea que T1 lo puedo calcular, si despejo de acá, como Q sub 1 y Q sub 2, por T sub 2. O sea que para cualquier, o sea, que mediante esta fórmula, fíjense, si tuviera una máquina térmica reversible, yo podría de alguna forma calcular la temperatura midiendo las cantidades de calor Q sub 1 y Q sub 2 y, ¿cómo se llama? Teniendo la temperatura T sub 2, ¿sí? De esta forma sería posible trazar una escala independiente de la sustancia. Como no hay máquina térmica reversible, esto es imposible, ¿no? Aplicarlo, porque no hay una máquina térmica reversible, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo, a ver si este está, sí. Vamos a ver este ejercicio que está acá, vamos a tratar de hacerlo de acuerdo a lo que vimos. Profesor, ¿puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Sí. Ahí justo está copiando el enunciado. Gracias. Ahora lo que vamos a ver entonces es un problema, ¿sí? Que no, para tratar bueno, de entender un poco más todo esto, ¿sí? ¿Puedo pasar a la otra diapositiva ya? Sí, muchas gracias. Bueno, ahí está el problema, vamos a verlo. Dice, una máquina térmica reversible tiene un rendimiento térmico del 30%. Ya me dice que la máquina térmica es reversible y tiene un rendimiento térmico del 30%. Y el foco frío se encuentra a 7 grados centígrados. La cantidad de calor que recibe la máquina térmica es de 125,6 kJ. Se pide calcular la temperatura del foco caliente,
el trabajo que entrega la máquina térmica, la cantidad de calor que entrega la máquina térmica y cómo podría aumentar el rendimiento. Bueno, cópienlo y ahora lo vamos a tratar de hacer, ¿sí? ¿Pudieron copiarlo? Yo sí, no sé, los demás. Un segundito, Bruno. Sí. Listo por mí, gracias. No, de nada. Bueno, a ver. Dígame si termino de copiarlo, dejo de compartir, ¿sí? Sí, entonces dejo de compartir. A ver. Ahí prendí la cámara, no sé si se ve el pizarrón. Cualquier cosa me dicen. Vamos a ver el ejercicio. Dice, una máquina térmica reversible tiene un rendimiento... A ver que no lo veo bien. Tiene un rendimiento térmico del 30%. O sea, anotamos... Primero, máquina térmica reversible. O sea que hacemos un esquema. Lo voy a hacer acá. Máquina térmica reversible. La máquina térmica recibe calor de la fuente caliente. Este sería T1. Recibe calor de la fuente caliente que llamamos Q1. Entrega trabajo, L. Y cede calor a la fuente fría, Q2 a T2. ¿Sí? Este esquema es el esquema del segundo principio según Carnot. ¿Está bien? Me dice que el rendimiento es del 30%. Y después me dice que el foco frío se encuentra a 7 grados centígrados. O sea que esto es 7 grados centígrados. Que pasados a Kelvin, ¿cuántos serían? 7 grados centígrados. O sea que T2 me estaría dando en Kelvin 280. 280 Kelvin, ¿no? O sea, T2, 280 Kelvin. Y dice, la cantidad de calor que recibe la máquina térmica, o sea, el Q1 es 125,6. 125,6 kilojoule. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, consulta hasta acá? Bueno, el ejercicio me pide la temperatura del foco caliente, el trabajo que entrega la máquina térmica. Fíjense, ¿cómo podemos sacar la temperatura del foco caliente? Que es lo primero que me pide. ¿Cómo puedo El sacar? rendimiento es igual a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Claro, el rendimiento, como es una máquina térmica reversible, puedo aplicar esta fórmula, 1 menos T2 sobre T1. Esto lo puedo aplicar porque la máquina térmica es reversible, ¿estamos de acuerdo? ¿Se llega a ver ahí el pizarrón o no? ¿Lo están viendo el pizarrón? Bueno, si no me contestan, Sí, se ve. asumo como que se ve. Entonces, a ver, el rendimiento es 1 menos T2 sobre T1. O sea que de acá pueden despejar y lo que tienen que calcular es T1. ¿Sí? Despejen T1 y me dicen cuánto les da. Acá el rendimiento, en cambio 30%, ponen 0,3. ¿Sí?
O sea que si despejo de acá T sub 1, saco el valor de... bueno, saco su valor, ¿sí? A ver cuánto les da. 400 me dio mi profe. Bien, ¿alguien más lo hizo? Chicos, ¿alguien más lo sacó el rendimiento? No, el rendimiento, T sub 1. Sí, también 400. Sí, profe, 400. Les dio a todos 400, entonces despejaron T sub 1. A ver. Sí, 400. Agostina Lorenzo, ¿cuánto te dio? Agustín Torruela. 400. Bien, perfecto. Alan Villegas, ¿lo sacaste? Sí, entré a 400. Bien, o sea que sacaron los 400, sale fácil, eso es lo importante, que lo pudieron sacar. Bueno, entonces me queda T sub 1, 400 Kelvin, ¿no? Entonces de acá saco T sub 1, que era lo primero. Recién, Sí, justo me había tenido que ir, pero me dio lo mismo. perfecto, ¿no? Lo importante es lo que quería ver si les está dando, ¿no? A ver si lo pudieron sacar. Después me dice el trabajo que entrega la máquina térmica. ¿Cómo podemos sacar cómo podemos calcular el trabajo? ¿Cómo podríamos calcular el Con trabajo? el rendimiento, ¿no? Claro, el rendimiento, acuérdense que era igual a L sobre Q sub 1. O sea que despejo de acá, ¿qué me pide el trabajo? Despejo L y sacamos Q sub 1, ¿sí? Que va a ser 0,3 por el Q sub 1 que lo tengo como dato, ¿sí? O sea que va a ser el rendimiento por Q sub 1, el trabajo. ¿Está bien? O sea que el trabajo, ¿cuánto les da? A ver si hacen la cuenta. $37,68. Sí, ¿a todos les dio lo mismo? Sí, profe. Entonces 37,68 kilojoules, ¿no? Y después tenemos que sacar, ahora que más pedía el ejercicio, la cantidad de calor que entrega la máquina térmica. Cantidad de calor que entrega la máquina térmica. La cantidad de calor que entrega la máquina térmica es a la fuente fría. O sea que tendría que sacar el Q sub 2. L, a ver, lo ponemos acá en otro color. El trabajo es 37,68 kilojoules, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fíjense, siempre se va a cumplir lo que entra es igual a lo que sale. O sea que Q sub 1 tiene que ser igual a Q sub 2 más L, ¿sí? Y de acá despejo Q sub 2. Q sub 2 va a ser igual, ya están los signos incorporados acá. Entonces Q sub 2 va a ser igual a Q sub 1 menos L. De acá saco Q sub 2. O sea que Q sub 2, ¿cuánto les da? Si hacen la cuenta. $87,92. Bien, ¿alguien más lo calculó? Sí, me dio igual. O sea que da 87,92. 87,92 kilojoules, ¿sí? El Q sub 2. O sea que ya tenemos todo lo que pide el ejercicio, ¿sí? Acá tenemos todo resuelto lo que pide el ejercicio. Y después el ejercicio pedía un Profe, le punto hago más. Sí, una consulta. ¿Y se puede hacer también ese cálculo con eso de que Q2 sobre Q1 es igual a T2 sobre T1? sí, porque como la transformación es reversible, podés aplicar esa fórmula y te tiene que dar lo mismo. Para vos, ¿qué querés sacar con eso? ¿Cómo se llama? El Q2. El Q2, sí, hagámoslo si querés. O sea, Profe, yo lo hice así y me dio por eso igual. tiene que dar exactamente igual. Esta fórmula, ¿no? Q2 es a Q1 como T2 es a T1. De ahí despejás el Q sub 2 y tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Te sí. dio?
Sí, pasa que lo había hecho antes y me dio otra cosa y puse mal los valores, perdón. Ah, está bien, porque sería 400. T2 vale 280 dividido 400 por Q1, que es 187,92, da exactamente igual, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? Después dice, ¿cómo podría aumentar el rendimiento térmico? ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede aumentar el rendimiento térmico de esta máquina térmica reversible? ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer para aumentar el rendimiento térmico? Que no se desperdicie calor en el ciclo, digamos. Sí, ¿y qué podríamos hacer con respecto a eso, ¿no? Con la fuente, ¿qué podríamos llegar a hacer con la fuente para aumentar el rendimiento térmico? Aumentar T1. Bien, aumentar T1. Una posibilidad es aumentar T1, perfecto. ¿Sí? ¿Qué otra posibilidad tenemos? O sea, una posibilidad para aumentar el rendimiento es aumentar T1. Supongamos que podemos cambiar la temperatura de la fuente. ¿Qué otra posibilidad más tenemos para seguir aumentando el rendimiento? Reducir T2. Disminuir T2, exactamente. O sea, en definitiva tenemos dos posibilidades. Una es aumentar T1 y la otra es disminuir T2, ¿sí? Ahora, fíjense, si yo quiero aumentar T1, en las máquinas térmicas voy a poder aumentarlo. ¿Y cuál va a ser el límite? O sea, ¿hasta dónde puedo aumentar T1? Porque a mí lo que me conviene es que el rendimiento de la máquina térmica sea lo mayor posible. Pero ¿cuál sería el límite de aumentar T2? ¿Qué pasa si yo empiezo a aumentar la temperatura T2? Y se rompe la máquina. Exactamente, o sea, los materiales de la máquina soportan hasta una determinada temperatura, ¿sí? O sea que yo puedo aumentar la T2 hasta un límite, que es el límite del cual dependen los materiales. El T2 no, el T1, perdón. No sé si dije T2, pero es T1. Y ahora, ¿qué pasa con el T2? El T2 es la temperatura, generalmente, la fuente, esto es lo más común en las máquinas térmicas, la fuente fría por excelencia es el ambiente, ¿no? Entonces, en la máquina térmica, los motores descargan calor en la atmósfera. Entonces, esa temperatura de alguna forma está regulada o está determinada por la temperatura atmosférica. No sé si queda claro. Si yo tuviera la posibilidad y pudiera bajarla, cuanto menor es la temperatura de la fuente fría, mayor va a ser el rendimiento, ¿sí? De esa máquina térmica reversible. No sé si quedó claro, ¿alguna duda? Bueno, si no hay duda, sigo avanzando, ¿sí? Vamos a ver lo que se conoce como teorema de Clausius, ¿sí? Fíjense, acá lo que tenemos es una máquina térmica que está funcionando entre más de una fuente. Tenemos una, dos, tres fuentes, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la máquina térmica absorbe calor de la fuente T1 y de la fuente T2, donde T1 es mayor que T2 y mayor que T0. Y cede calor a la atmósfera y entrega trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar un teorema que se llama teorema de Clausius. Vamos a colocar una máquina frigorífica reversible entre T0 y T1 y una máquina frigorífica reversible 1, ¿sí? Y una máquina frigorífica reversible 2 entre T0 y T2, ¿sí? Acuérdense que las máquinas frigoríficas van a consumir un trabajo determinado que es LF1 y LF2. ¿Está bien hasta acá? Entonces vamos a suponer que el módulo
QF1, que es este QF1, es igual al módulo de Q sub 1, que es este que está acá. Y además, QF2, en módulo, QF2, que sería este que vemos acá, en módulo es igual a Q sub 2, que sería este que vemos acá. ¿Sí? Entonces, esas son las suposiciones que hacemos, ¿no? Entonces, si planteo, fíjense, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a todo lo que vimos, fíjense si hago funcionar la máquina frigorífica, si sumo los trabajos de la máquina frigorífica, las máquinas frigoríficas reversibles y la máquina térmica, en el caso más general va a ser menor o igual que 0, ¿no? O sea, la suma de todos los trabajos. Entonces, fíjense porque tenemos L, que es el trabajo que entrega la máquina térmica. LF1 es el calor que consume la máquina frigorífica F1 y este es el calor que consume la máquina frigorífica F2. O sea, si yo hago la sumatoria de los trabajos, el trabajo de toda la instalación, el trabajo resultante, tiene que ser menor o igual que 0. ¿Todos estamos de acuerdo con esto o no? No sé si se entendió el concepto este. O sea, porque el trabajo que voy a obtener entre estas tres fuentes siempre va a tener que ser menor o igual que 0, ¿no? Si colocamos dos máquinas frigoríficas reversibles y una máquina térmica cualquiera. Entonces, fíjense, si nosotros consideramos el trabajo total, aplicamos el primer principio, que es Q igual a delta U más L, suponemos que son todas máquinas térmicas, si son máquinas térmicas y máquinas frigoríficas, delta U va a ser igual a 0, entonces me queda que el calor es igual al trabajo. Entonces podemos calcular la suma del trabajo, si analizamos tenemos LF1 más L más LF2, y por el lado de los calores, acuérdense que este calor era igual que este, o sea que este calor es como si no estuviera, y este era igual que este. Entonces los calores que me quedan son Q0F1, que tenemos acá, QF2, no, perdón, acá cometí un error. Este no es igual a este. Los que son iguales son QF2 y Q2, perdón. Los que son iguales son estos dos. Este con este, Q2 y QF2. Entonces me queda QF1, ¿sí? Que lo tengo acá. QF1, me queda QF2, que lo tengo acá. Y me queda Q0, que lo tengo acá, ¿no? Entonces lo que significa que si estos dos términos son iguales, Q0F1 más Q0F2 más Q0 tiene que ser menor o igual que 0, ¿no? Porque se tiene que cumplir esta igualdad. Al cumplirse esta igualdad, se cumple la desigualdad que está acá arriba. Entonces podemos plantear en la máquina frigorífica reversible, si vemos la máquina 1, la máquina frigorífica reversible, que sería la máquina 1, este término, fíjense que planteamos esto que habíamos visto en la parte teórica, que QF1 es a Q0F1, ¿sí? Esto es a esto, como T1 es a T0. O sea que si despejo acá me queda Q0F1, T0 sobre T1 por el módulo de QF1. Lo mismo podemos plantear con Q0F1 es T0 sobre, o sea, Q0F1 también va a ser igual a T0 sobre T1 por Q1. Y Q0F2 va a ser T0 sobre T2 por Q2. ¿Sí? O sea, acá planteamos Q0F1, ¿dónde está Q0F1? Ah, perdón, acá ¿qué es lo que tenemos? Q0F1
y QF1. Fíjense que QF1, acá QF1 es igual a Q1, entonces lo reemplazo por Q1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá lo que hice es reemplazar QF1 por Q1, ¿sí? Entonces me queda Q0F1 es T0 sobre T1 por Q1. Lo mismo hacemos en forma análoga con Q0F2, entonces me queda que Q0F2 es T0 sobre T2 por Q2, ¿no? O sea, si quieren lo vemos de hacerlo acá. Fíjense que me va a quedar, si planteo para la máquina térmica 2, va a ser Q0F2 es esa QF2 a QF2 como Q0F2 como T0 es a T2. Entonces, si despejo, paso esto, lo paso para el otro lado, me queda QF2. QF2 me queda acá, ¿sí? Pero fíjense que QF2 es igual a Q2. Entonces reemplazo QF2 por Q2 y llego a esta expresión que tenemos acá. ¿Se entendió hasta acá? ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Entonces, seguimos avanzando y ahora reemplazamos. Fíjense que me queda, habíamos esta fórmula que teníamos acá, esta es esta fórmula que está acá. Reemplazo Q0F1 por T0 sobre T1 por Q1, reemplazo Q0F2 por T0 sobre T2 por Q2 y me queda Q sub 0. Dividiendo todo, o sea, dividimos ambos miembros por T0, entonces fíjense, si dividimos ambos miembros por T0, 0 sobre T0 me da 0, entonces me queda acá T0, acá me queda T0 y acá me queda T0. Entonces, este T0 con este T0 se van, este T0 con este T0 se va, y me queda entonces Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2 más Q0 sobre T0 es menor o igual que 0, que es lo que tenemos acá abajo, ¿sí? Entonces tenemos Q0, o sea, en forma más genérica podemos plantear que la sumatoria de Q sub i sobre T sub i es menor o igual que 0, ¿sí? Esto es el teorema de lo que dice el teorema de Clausius, ¿sí? Ese teorema de Clausius también lo podemos plantear en forma diferencial. Acá, si lo planteamos en forma no diferencial, por medio de la integral de Clausius, podemos plantear que la integral cerrada de diferencial de Q sobre T tiene que ser menor o igual que 0, ¿sí? O sea, depende qué caso tengamos, podemos utilizar esta expresión para el teorema de Clausius o esta expresión que está acá. Si el ciclo es reversible, en los dos casos tiene que ser igual a 0, ¿sí? Tanto en este como en este. Si el ciclo es irreversible, esto tiene que dar menor que 0. ¿Está bien? Y esto es lo que se conoce como teorema de Clausius. Para resolver, después la semana que viene vamos a ver algún ejercicio, pero para resolverlo sirve para cuando tenemos más de una fuente, por ejemplo, esta expresión que tenemos acá, la podemos utilizar cuando tenemos más de una fuente térmica y hay que analizar los signos desde la máquina térmica. Eso la semana que viene, cuando hagamos un ejercicio, ahí lo vamos a explicar. Pero lo importante es que tanto esta como esta se conoce como el teorema de Clausius, ¿sí? Tanto esta expresión como esta expresión se conocen como teorema de Clausius. Cuando el ciclo es reversible, eso da igual a 0, ¿sí? En este caso es igual a 0, y cuando es irreversible, eso va a dar menor que 0, ¿sí? Entonces sería para toda máquina térmica que tenga n fuentes. Claro, cuando tiene más de una fuente, ¿sí? Fíjense que, bueno, la semana que viene, cuando hagamos un ejercicio ahí, lo vamos a plantear un poco más
lo vamos a plantear bien detallado, pero acá hay que analizar los signos parados en la máquina térmica. Fíjense que en las fórmulas que vimos del segundo principio, cuando vimos las fórmulas del segundo principio, los signos ya estaban contemplados. Acá no, en esta fórmula no están contemplados los signos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es otra gran diferencia. No sé si quedó claro. A ver, Sí. vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, se los dejo ahí para que lo copien. Y ahora lo vamos a plantear. A ver. ¿Lo copiaron, chicos? ¿Así puedo dejar de compartir? Yo sí. Y una aclaración voy a hacer del teorema de Clausius. Vieron, cuando planteé esta fórmula, yo me olvidé de aclararles una cosa. ¿Por qué puedo plantear esta fórmula? Esta que está acá. Esta fórmula, ven que dice L más LF1 más LF2 es menor o igual que 0. Esto es por estas condiciones que yo puse acá. Si yo pongo QF1 es igual a Q1, quiere decir que esto podría pasar directamente de acá para acá. ¿Sí? Y esta fuente no estaría. Y además si pongo como condición que QF2 es igual a Q2, esto podría pasar de acá para acá. O sea que esta fuente tampoco estaría. Estaríamos en presencia de una fuente sola, que este es 0. Entonces, si yo tengo una sola fuente, ¿puedo generar trabajo? ¿Se acuerdan lo que decía el primer principio, no? Que necesitaba dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. O sea que en definitiva, la instalación que me queda es esta, que está trabajando con una sola fuente. O sea que el trabajo, en definitiva, neto, siempre va a tener que ser menor o igual que 0. Porque con una fuente no puedo generar trabajo. Por eso acá me queda L más LF1 más LF2 menor o igual que 0. Así que eso no se los expliqué, por eso me acordé ahora de explicárselos por las dudas. Para Pues que... como que, si no, con L podía alimentar a LF1, LF2 y a llevar calor desde T0 a T1. Claro, o sea, con L podrías alimentar LF1 y LF2, ¿sí? Pero nunca vas a poder, en definitiva, tener o sea, en el mejor de los casos, si la máquina térmica es reversible, te daría igual a 0. Y si es irreversible, nunca vas a poder llegar a tener un sobrante de trabajo. Siempre va a ser menor que 0, no te va a alcanzar para alimentar las dos máquinas frigoríficas, ¿sí? ¿Se entiende de dónde sale esta fórmula? Porque no lo había explicado por las dudas
Cuando lo estudien, así queda claro, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Si no hay dudas, vuelvo al ejercicio, ¿sí? Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces, ¿todo lo copiaron el ejercicio? Sí, sí. A ver, no sé si tenía prendida la cámara cuando les expliqué lo de Clausius. Chicos, ¿me escuchan? Recién cuando les expliqué lo de Clausius, ¿estaba prendida la cámara o no? No, estabas presentando la pantalla. ¿Y no se veía lo que estaba explicando? A ver, esperen. Yo creo que sí, pero... Sí, estaba la pantalla compartida, profe. Bien, no me acordaba. Esto, lo que les expliqué recién, de esto que está acá, ¿no? Estaba prendida la cámara, bien, así lo vieron. Bueno, sigamos con el ejercicio. Vayamos al ejercicio ahora. Ahora voy a prender la cámara. Un recipiente rígido adiabático contiene una masa de 10 kilogramos. Vamos a hacer el esquema como está acá. Acá tengo T1, la máquina térmica, T2, acá tengo, a ver, Q1, acá T0, ¿no? Le puso así, no cambiamos nada, T0, acá tengo Q1, Q0, y el trabajo que la máquina térmica se lo entrega a una hélice, ¿sí? Que va a agitar el aire que se encuentra en un recipiente rígido y adiabático. Por lo tanto, este recipiente lo podemos rayar así, indicando que es el grafismo de adiabático. Entonces, dice, un recipiente rígido adiabático contiene una masa de 10 kilogramos, o sea, M igual a 10 kilogramos. Después me dice, al cual se debe elevar la temperatura mediante una hélice. O sea, acá vamos a tener como estado inicial 20 grados centígrados y como estado final 200 grados centígrados, ¿sí? Y se cuenta para su accionamiento con una máquina, se cuenta con una fuente de 300 grados centígrados, o sea que la fuente T1 es 300, ¿no? O sea que sería 300 más 273, estamos en 573 T1, 573, y T0, ¿cuánto dice que es T0? T0, ¿cuánto era? 27 grados centígrados, que son 300 Kelvin, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, este sería un problema combinado. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer para resolver este ejercicio? Primero, dice calcular la mínima cantidad de calor intercambiado con las fuentes. ¿Qué me quiere decir que calcular la mínima cantidad de calor intercambiada con las fuentes? Que es reversible. Exactamente, que tengo que trabajar con una máquina térmica reversible. ¿Estamos de acuerdo? Porque la mínima cantidad de calor que se puede intercambiar va a ser cuando utilizo una máquina térmica irreversible. O sea, ya me está dando un dato de problema con ese enunciado que me está diciendo. No sé si alguno tiene alguna duda. Profe, podríamos también tener en cuenta que al mover la hélice como que generaría un trabajo y también sería reversible por eso, ¿o No. distinto? No, o sea, nosotros, ¿por qué? El enunciado dice calcular la mínima cantidad de calor intercambiada entre las fuentes. Acordate que de acuerdo al teorema de Carnot, el rendimiento de la máquina térmica reversible era el mayor de todos. ¿Te acordás del teorema de Carnot? Entonces el rendimiento es L, en este caso, sobre Q sub 1. Si yo tengo una máquina térmica, fíjate, imagínate, si yo tengo una máquina térmica reversible y suponemos que el rendimiento y L son los mismos para una máquina térmica irreversible, en la máquina térmica reversible, en definitiva, suponiendo que el trabajo es el mismo, el Q sub 1, el menor Q sub 1, va a ser el que
consume la máquina térmica reversible. No sé si fui claro, di un poco de vueltas, pero... Porque el rendimiento, tiene que ser mayor. No sé si queda claro, porque este es el rendimiento de la máquina térmica reversible. Reversible. Si tengo el rendimiento de la máquina térmica irreversible, L va a ser el mismo, y acá voy a tener un Q1 o Q1 irreversible. ¿Sí? Este rendimiento es menor que por lo tanto este Q1 tiene que ser mayor. Este Q1 va a tener que ser mayor. Sí, claro, está bien lo que digo. No sé si quedó claro. Sí, bien. Con eso es mejor. ¿Se entiende? O sea, el rendimiento de la máquina térmica reversible es el mayor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo considero L constante en las dos máquinas, va a ser mayor. Esto es lo que me dice el teorema de Carnot, funcionando entre las mismas temperaturas y demás, ¿no? Acá Q sub 1, para que sea más grande que que está acá, tiene que ser, Q sub 1 tendría que ser menor que Q1 irreversible, ¿sí? O sea que en definitiva lo que me está diciendo el problema acá, que me lo está dando como dato, calcular la mínima cantidad de calor intercambiada con la fuente significa que la máquina térmica tiene que ser reversible. Bueno, lo hago más fácil, si quieren hacerlo y llevándolo a la práctica, es la máquina que menos combustible consume, ¿sí? Porque en definitiva, cuanto menos intercambia calor, significa que menos combustible va a consumir. Entonces la máquina térmica reversible, funcionando a las mismas temperaturas, por ser de mayor rendimiento que cualquier otra máquina térmica, va a ser la que menos combustible consumiría, ¿no? Yendo a la práctica, ¿está bien? O sea que cuando me dice calcular la mínima cantidad de calor intercambiada con las fuentes, tengo que suponer que lo que tengo ahí es una máquina térmica reversible, ¿sí? Y ya lo anotamos acá como reversible. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué les parece que se puede llegar a hacer? ¿Cómo resolverían este ejercicio? Primer principio en el recinto rígido. Exactamente. Primer principio en el recinto rígido. O sea, dividimos en dos partes, ¿no? Es como que lo dividimos imaginariamente. Esta parte, como dijiste vos recién, le puedo aplicar primer principio. ¿Qué tipo de sistema tendríamos que adoptar ahí? Cerrado. Cerrado, exactamente. ¿Cuál era la expresión de primer principio para sistema cerrado? Mi sistema sería la masa de aire encerrada acá adentro, ¿no? ¿Cuál sería la expresión de primer principio sistema cerrado despreciando variación de energía cinética y potencial? Escucho. Q igual delta U más L. Q igual a delta U más L, exactamente. Como esto es adiabático, Q va a valer igual a 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Escucho, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces me queda... dice el recinto rígido y adiabático, ¿no? Entonces me va a quedar, fíjense que me va a quedar L igual a menos delta U, ¿sí? Si el gas es perfecto, ¿cómo puedo calcular L? No L, ¿cómo puedo calcular delta U? ¿Cómo se calcularía delta U? CB por delta T. Exactamente, va a ser la masa por CB por delta T, ¿no? O sea que el trabajo en definitiva, ¿cuánto me estaría dando? Si hago esa cuenta. 1292,4 kilojoules. Sí, exactamente. Negativos. Sería la masa, bueno, le ponemos los valores. La masa sería 10 por 0.718, que es el CB, por delta T, que es 180. Y esto da 1000 negativo, ¿no? 1292,4 kilojoules. No sé si quedó claro. ¿Alguna duda hasta acá? Escucho, chicos, ¿eh?
¿Hay alguna duda? A ver, no sé si se entendió. ¿Quedó alguna duda, consulta hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. A ver, vamos, esperen un minuto que estábamos modificando. Bien, ahí estaríamos calculando el trabajo. Fíjense que ese trabajo, ¿sí? Es el trabajo que se entrega a la hélice. Acá hay que tener cierto cuidado con estos ejercicios, a ver si queda claro. Es el trabajo que le entrego a la hélice. Me dio negativo. ¿Está bien que me haya dado negativo? Pregunto. Y en ese caso sí, porque recibe trabajo. Exactamente. O sea, porque yo estoy analizando mi sistema, ¿sí? Como la masa de aire. Entonces, mi sistema está recibiendo trabajo. Entonces, por eso me da negativo. Pero ojo, como es un problema combinado, depende de dónde esté parado, de dónde esté mirándolo. Porque para la máquina térmica, si me paro ahora en la máquina térmica entrega trabajo. Entonces, el trabajo visto desde la máquina térmica va a ser positivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La diferencia, mirándolo desde mi sistema, que sería la masa de aire, es una cosa, el signo, y en la máquina térmica sería otro. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner el trabajo acá, ¿sí? Lo pongo como 1292,4, lo pongo sin signos, ¿sí? Para ir orientándome. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? El signo va a depender de cuál es mi sistema, si es la masa de aire o la máquina térmica. ¿Se queda claro este concepto o no? Sí. Bien. ¿Qué más me está diciendo el ejercicio? ¿Qué más puedo hacer ahora? ¿Qué más podría llegar a hacer? Escucho, ¿eh? ¿Qué se les ocurre que se puede llegar a hacer? ¿Se podría llegar a sacar el rendimiento con las temperaturas? Exactamente, o sea que el rendimiento, como es una máquina térmica reversible, ¿sí? Lo puedo calcular como 1 menos T2 sobre T sub 1. ¿Sí? Las temperaturas. Entonces, ¿cuánto les da el rendimiento si hacen esa cuenta? ¿Alguien lo calculó? 0,4764. 0,4764, ¿sí? Entonces, dice calcular la mínima cantidad de calor intercambiada por la fuente significa que tenemos que calcular Q1 y Q0. ¿Cómo podemos calcular ahora Q sub 1? El trabajo es igual Sí, al rendimiento por Q1. claro, o sea, aplicamos la fórmula de rendimiento que es igual a L sobre Q sub 1 y despejo de acá y saco Q sub 1 es igual a L por el rendimiento, como dijiste recién vos bien. Entonces me va a dar Q sub 1, esto por 1292.4. No sé si alguien hizo la cuenta. A ver, me equivoqué acá, ¿no? Esto está mal, a ver. Q sub 1, perdón, Q sub 1 es igual a L sobre el rendimiento, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿así habías dicho la fórmula? Sí, a mí me quedó así y me dio 2692,5. Bien. O sea, sería entonces 1292.4 dividido punto 4764. ¿Cuánto les dio, chicos, el resultado? 2712. Aproximadamente 2713 kilojoules, ¿sí? ¿Y cómo sacamos ahora Q sub 0? Sabemos que Q1, esto es L,
va a ser igual a L más Q0. O sea que Q0 lo despejo de acá. Q0 va a ser igual a Q1 menos L. O sea que Q1 vale 2713 menos el trabajo que vale 1292. Tendría que dar 1400 aproximadamente. Q0 1420,6 kJ. No sé si se entendió. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se llegó a entender o...? Sí, se entendió. Bien. A ver. Entonces, de lo que vimos hoy, importante tengan en cuenta que Carnot en la parte teórica aparece varias veces, no confundirse. ¿A qué nos referimos? ¿Sí? Una cosa es el enunciado del segundo principio según Carnot, otra cosa es el enunciado del segundo principio según Carnot, otra cosa es el teorema de Carnot, otra cosa es el ciclo de Carnot, ¿sí? Y con Clausius, fíjense que también el Clausius aparece, hoy lo vimos que aparecía en el segundo enunciado del segundo principio, y después está el teorema de Clausius, ¿no? O sea, eso traten de ordenarse, de ser un poquito desordenados para que no se les mezcle todo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta, preguntas? Sí, Fabián, a mí me quedó una duda. El Sí. cálculo de Q0, Sí. que te dio 1400 y pico, 1420, sí. pero tomaste como el trabajo negativo. No, a ver, fíjate, a ver, por eso les pedí que en esto hay que ser cuidadoso. A ver, esta fórmula que está acá es aplicarle el primer principio. No se está viendo igual. No sé. ¿Eh? Ah. Acá hay que tener cierto cuidado. Esta fórmula que está acá es aplicar el primer principio a la máquina térmica. Esta ya tiene los signos. ¿Está claro? O sea que, fíjate, cuando aplico Q1 igual a L más Q0 es porque la energía que entra acá es la misma que la que sale acá. Entonces me queda Q1 igual a L más Q0. Despejo Q0 de acá y Q0, si lo despejo, va a ser Q1 menos L. ¿Está claro hasta acá? Este menos L aparece de esta fórmula que está acá cuando despejo Q0. ¿Se entiende? Acá, fíjate que el signo, como yo les decía, cuando en las fórmulas estas del segundo principio hay que tener cuidado porque ya están incluidos los signos. Yo ya lo incluí, entonces lo tengo que poner en módulo, no le puedo poner. Por eso les decía, tengan cuidado, porque este signo depende si yo me paro en la máquina térmica o me paro en el sistema que es el aire. No sé si quedó claro, ¿se entendió? La pregunta esa que hiciste vos. Sí, se entendió. ¿Ahí quedó claro? Sí, ahí me quedó más claro, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Bueno, si no hay dudas y consultas, bueno, por hoy estaríamos ya terminando y vamos a seguir la semana que viene con los ejercicios, ¿sí? Estaríamos continuando, ¿está bien? Profe, una consulta de los TPs. Sí. Porque vi que hay un TP nuevo en Campus Virtual. Sí. Si ya hay que empezar a hacerlo del mismo grupo o... Mándenle un mail le mandan un mail a Germán, ¿sí? Consultando por los TP. ¿Está bien? Vale.
Listo, gracias. No, de nada, hasta luego. ¿Sí, alguna otra pregunta más? No, gracias, profe. Bueno, si no hay preguntas, hoy estaríamos terminando. Desde ya muchas gracias por haberme escuchado y seguimos la clase que viene. ¿Sí? Traten de repasar un poquito todo esto para que los problemas sean un poco más fáciles para que los puedan resolver.